Estaba de pie en el muelle, teléfono en mano, el corazón roto y sal en los ojos, algo del mar, la mayoría por la traición. La foto que publicó seguía en mi pantalla. Ella en bikini, inclinada hacia un tipo alto y tatuado que nunca había visto antes. Ambos riendo como si hubieran ganado la maldita lotería. Su pie de foto, las mejores vacaciones, barco de pasajeros Redart. 2 días antes, lloraba por teléfono, Mason está en el hospital, Liam. Te necesita, cariño. Por favor, quédate con él. Yo llevaré a todos los demás en el crucero como planeamos, ¿de acuerdo? Pero necesita a su padre ahora mismo. Lo dejé todo. Cancelé el trabajo. Dormí en la sala de espera del hospital. Pero nuestro hijo, Mason, nunca fue ingresado. Ni una sola vez. Estuvo con mi madre todo el maldito fin de semana. Sano como siempre, riendo, jugando a la Xbox. Me engañaron. Peor aún, me utilizaron. Me necesitaba fuera del camino. Y ahora, mientras el crucero atracaba y la multitud comenzaba a vitorear y saludar, yo estaba allí, estúpidamente esperando. Quería creer que se trataba de un malentendido. Tal vez la foto era vieja. Tal vez la habían hackeado. Tal vez había alguna razón retorcida. Entonces la vi. Jessica con ese vestido rojo de flores que le compré para nuestro aniversario. Sus brazos alrededor del mismo hombre de la foto, bajando de la rampa como si fueran dueños del mundo. Su hermana Britney la seguía con los niños. Todos reían. Todos menos yo. No dije una palabra. Simplemente me quedé allí, mezclándome con la familia que daba la bienvenida a sus seres queridos a casa. Era el fantasma en mi propio matrimonio, viendo la escena como una película en la que nunca acepté participar. Me vio. Su sonrisa ni siquiera vaciló. Se acercó con las gafas de sol todavía puestas, bebiendo de un coco como una reina tropical. Oh, hola, ¿estás aquí? Ese fue su saludo. ¿Dónde está Mason?, pregunté. Mi voz se quebró. No planeé qué decir. Tenía la mandíbula tan apretada que me dolía. Con tu madre, ¿verdad?, dijo casualmente quitándose las gafas de sol. Sabes, pensé que lo descubrirías eventualmente. Mentiste, dije. Dijiste que estaba en el hospital. Me rogaste que no viniera. Sí, bueno, ambos sabemos que este viaje no era para ti de todos modos. Ni siquiera te gustan los cruceros. Detrás de ella, el novio se rió entre dientes y pasó junto a mí tirando de una maleta con ruedas. ¿Quién demonios es ese?, pregunté. Oh, ese, dijo con una sonrisa. Ese es Caleb. Nos conocimos en el gimnasio. Me hace reír. Algo que tú no has hecho en mucho tiempo. Sentí que la sangre se me drenaba de la cara. Se inclinó como si estuviera contando un secreto, pero lo suficientemente alto como para que cualquiera que estuviera cerca pudiera oírlo. Y no te preocupes, los niños lo adoran. Eso me rompió. ¿Crees que estás listo para la traición? ¿Crees que lanzarás golpes, gritarás de rabia, te irás? Pero cuando proviene de la única persona alrededor de la cual construiste tu vida, simplemente te congelas. Mintió sobre que nuestro hijo estaba enfermo para que yo me quedara. Se fue de vacaciones familiares con su nuevo hombre, con mi dinero, en mi lugar. Y ahora actuaba como si fuera un capítulo abierto en una historia perfectamente normal. Di un paso atrás, luego otro. No tenía ningún plan, ningún respaldo, ningún abogado esperando, solo yo, un corazón roto y 1000 preguntas sin respuesta que ya ni siquiera importaban. Su teléfono sonó. Lo revisó a mitad de la conversación. Instagram está explotando, dijo sonriendo. A todos les encantan las fotos. Deberías haber visto a Caleb bailar en el luau. No lo sentía. Ni siquiera fingía. Y fue entonces cuando me golpeó más fuerte que cualquier cosa que dijera. Esto no fue un error de una sola vez. Esto era lo que ella era ahora. Y tal vez, lo que siempre había sido. No me despedí. No dije nada. Me di la vuelta. La dejé allí riendo, cotilleando con su hermana, como si la madre de mi hijo no me acabara de apuñalar en el pecho y lo hubiera retorcido.
Pero sabía una cosa. Esto no había terminado. Ni mucho menos. Conduje en silencio, agarrando el volante como si fuera lo único que me impedía desmoronarme. La carretera se difuminaba bajo mis neumáticos. Pero mi mente estaba atascada en la repetición de la voz de Jessica, su sonrisa, la forma en que dijo Caleb, como si fuera un maldito premio de vacaciones que había ganado. Llegué a mi entrada y me quedé allí sentado. Las luces estaban apagadas dentro. Mason estaba en casa de mi madre. Gracias a Dios. Al menos él no tuvo que ver en lo que se había convertido su madre. Miré el porche, el lugar donde tallamos calabazas el otoño pasado, el lugar donde solía sentarse con su té y fingir que teníamos algo real. Ahora ni siquiera podía decir qué partes de nuestra vida eran genuinas y cuáles eran solo tapaderas para la traición. Dentro, todo olía a ella. Velas de vainilla, esa loción cara que siempre compraba. Pasé junto a la foto familiar en la pared del pasillo, la de la Navidad pasada, donde todos llevábamos pijamas a juego. Ella llevaba la misma sonrisa falsa que tenía hoy. Debería haberlo sabido entonces. Necesitaba aire. Tomé una cerveza, salí y me quedé allí parado en la oscuridad. La luna estaba fuera, el viento soplaba entre los árboles y me sentí pequeño, como la casa, el matrimonio, la familia, todo era una cáscara, un escenario, y yo era el tonto aplaudiendo una obra que había terminado hace meses. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Jessica. Solo 2 palabras, no exageres. Me reí a carcajadas. No porque fuera gracioso. Porque era enfermizo. Esta mujer que había mentido sobre que nuestro hijo estaba hospitalizado, que me había restregado a su novio en la cara, que secuestró un crucero familiar y lo convirtió en un retiro para amantes, ahora me decía que me calmara. La llamé. No planeaba hacerlo, pero mi pulgar golpeó la pantalla antes de que mi cerebro pudiera detenerlo. Contestó al tercer timbre, su voz demasiado relajada, como si estuviera llamando por la compra. Oye, ¿qué demonios te pasa?, suspiró. ¿Podemos no hacer esto ahora? Acabo de llegar a casa. Estoy agotada. Mentiste sobre que Mason estaba en el hospital. Te fuiste de crucero con tu novio. ¿Te escuchas a ti mismo? Se quedó callada por un segundo. Luego, en el tono más frío que jamás había escuchado de ella, dijo, hice lo que tenía que hacer, Liam. No me habrías dejado ir de otra manera. Siempre eres tan aburrido. ¿Controlador? Controlador, pregunté atónito. Yo pagué el crucero. Confié en ti y me engañaste. Oh, dame un respiro. Estás actuando como si hubiera cometido un crimen. Necesitaba un descanso de tus tristes rutinas y tus pegajosas crisis emocionales. Caleb no tiene miedo de vivir. No podía creer lo que estaba oyendo. Entonces, ¿reemplazas a tu esposo, mientes sobre tu hijo y tiras nuestra vida por la borda por un ligue del gimnasio? Y yo soy el problema. No voy a discutir esto contigo, dijo secamente. Resuelve tus cosas. Hablaremos más tarde. Entonces la línea se cortó. Me quedé mirando el teléfono. Tenía la mandíbula tan apretada que me dolía. Quería gritar, romper algo, pero no lo hice. Simplemente me quedé allí, en mi patio trasero, escuchando al mundo seguir adelante mientras el mío seguía ardiendo. Se había ido. No físicamente. Sus cosas seguían aquí. Su aroma, su ropa, su desorden. Pero la mujer con la que me casé se había ido, reemplazada por esta extraña gélida e indiferente a la que le importaban más los me gusta de Instagram que el bienestar de nuestro hijo. Abrí su armario. La mitad de sus cosas seguían allí. Tomé una caja vacía y comencé a tirar su basura dentro. Maquillaje, zapatos, un perfume caro que le compré en Las Vegas. Cada artículo se sentía como una mentira que me había tragado entera. Entonces encontré algo. Un pequeño cuaderno rojo escondido en el fondo de su cajón. No sé por qué lo abrí, pero dentro había páginas de entradas escritas a mano, notas, pensamientos, planes. El nombre de Caleb aparecía una y otra vez. Su escape soñado, sus fines de semana secretos, los nombres de los hoteles, incluso recibos metidos entre las páginas. Había estado planeando esto durante meses. Esto no era un ligue.
Era una estrategia de reemplazo y yo era solo daño colateral. Me senté en la cama, con el cuaderno en la mano, todo dando vueltas. Una parte de mí quería quemarlo. Otra parte quería escanear cada palabra, memorizar sus mentiras como escrituras para no olvidar nunca cuán bajo había caído. Pero lo que más me asustaba era lo insensible que empezaba a sentirme. Como si tal vez, solo tal vez, hubiera estado muerto por dentro mucho antes de atraparla. Como si no me hubiera roto. Simplemente confirmó lo que me negaba a admitir. Este matrimonio había terminado hace mucho tiempo. Simplemente no lo sabía todavía. La mañana siguiente me golpeó como un martillo. No había dormido. Simplemente me quedé allí mirando al techo, el cuaderno rojo todavía a mi lado como un artefacto maldito. Lo seguía cogiendo, hojeándolo, leyendo las mismas líneas una y otra vez. Sus ojos, su tacto me hacen sentir viva de nuevo. Él escucha. A diferencia de Liam. Merezco esto. Me lo he ganado. Esa última se me quedó grabada. Me lo he ganado. ¿Qué se había ganado exactamente? ¿Un hombre con abdominales y una membresía en un club náutico? ¿O era la oportunidad de arruinar su vida sin una pizca de culpa? Preparé café. Sabía a nada. Me temblaban las manos. Revisé mis mensajes. Nada de ella. Ninguna disculpa, ninguna explicación, ningún remordimiento, solo silencio, como si yo fuera el que hubiera desaparecido. Mason debía regresar esa tarde. Mi madre había llamado antes para decir que estaba muy bien. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Gracias a Dios que no lo sabía. Todavía no. Pero eventualmente lo sabría. Sabría que su madre no era quien pretendía ser. Que le había mentido a su padre, abandonado a su familia y se había acostado con un tipo del gimnasio mientras todavía estaban bajo el mismo techo. Y no importaba cómo lo presentara, alguna parte de esa verdad recaería sobre mí, porque no lo vi venir, porque la dejé hacerlo. No podía quedarme sentado sin hacer nada. Necesitaba hablar con alguien. Llamé a mi mejor amigo, Tyler. Contestó al segundo timbre, medio dormido. Oye. Ella me engañó, dije. Silencio. ¿Qué? Mintió sobre que Mason estaba en el hospital para no ir al crucero. Se llevó a un tipo llamado Caleb en su lugar. Lo publicó en línea. Encontré un diario. Ha estado planeando esto. Ha estado sucediendo por un tiempo. ¿Jesucristo, Liam? Sí. ¿Estás bien? No. No hablo por un rato, luego, ¿dónde estás ahora? En casa. Voy para allá. Tai apareció 20 minutos después, todavía en pantalones cortos de baloncesto, con una botella de bourbon bajo el brazo y esa mirada en su rostro. La que decía que no sabía qué decir, pero que se condenaría si me dejaba pasar por esto solo. Nos sentamos en el patio trasero. Le conté todo. La mentira del hospital, las fotos, Caleb, el cuaderno. Tío, dijo. Eso es frialdad de nivel sociópata. Asentí. Me miró a los ojos y dijo que yo era controlador, que era aburrido. Está desviando la atención. No puede reconocer lo que hizo, así que te está pintando como el villano. Movimiento clásico. Todavía se siente como si me hubiera atropellado un camión. Nos sirvió una copa a los dos. Nos sentamos en silencio por un rato. Entonces, como si el destino estuviera escuchando, su coche apareció. Me puse de pie. Jessica salió como si nada estuviera mal. Sin vergüenza, sin culpa. Con gafas de sol y leggings, como si acabara de llegar del yoga. Oh, dijo al ver a Tyler. No sabía que teníamos invitados. Di un paso adelante. ¿No? ¿No qué? Preguntó inclinando la cabeza. Hablar. No puedes volver aquí como si esto fuera normal. Cruzó los brazos. Liam, no quiero pelear delante de Mason. Estará aquí pronto. Hablemos más tarde. No, vamos a hacer esto ahora. Puso los ojos en blanco. ¿En serio? Cogí el cuaderno de la silla y se lo tiré a los pies.
Lee tus propias malditas palabras si olvidaste lo que escribiste. Lo recogió lentamente, miró la portada y en realidad sonrió. Eso es privado. Perdiste lo privado en el momento en que convertiste esta casa en una mentira. Pasó junto a mí directamente hacia la puerta. Estás siendo dramático. Dramático, espetó Tyler. Lo manipulaste, Jess. Dijiste que tu hijo estaba en el hospital para poder llevarte a tu amante de crucero. Se detuvo en la puerta, se volvió para mirarlo y se burló. ¿Por qué no te metes en tus asuntos, Ty? Siempre tuviste mucho que decir para alguien sin una relación propia. Porque no soy un falso sin corazón, replicó. Jessica entró y cerró la puerta de golpe detrás de ella. La seguí. La casa se sentía más fría con ella dentro. Estaba cogiendo ropa del lavadero como si fuera cualquier otro martes. Tienes que irte, dije. Me miró sorprendida. Disculpa. No te vas a quedar aquí. Ni esta noche ni nunca más. Se rió. No puedes hablar en serio. He terminado, Jessica. No, no lo estás. Estarás de mal humor durante unos días, tal vez llores con tu madre, pero lo superarás. Siempre lo haces. No esta vez. Dejó la cesta, se acercó a mí. Muy cerca. Lo suficientemente cerca como para que pudiera ver la grieta en su lápiz labial. Déjame que te lo ponga fácil, susurró. Caleb se muda conmigo. Ya tengo un lugar preparado. Iba a decírtelo, pero arruinaste el momento. Sentí que se me apretaba el pecho. Vas a llevarlo cerca de Mason. Se encogió de hombros. Va a ser parte de su vida, te guste o no. Retrocedí, con el corazón latiendo con fuerza, no porque tuviera miedo, sino porque si me quedaba en esa habitación un segundo más diría algo que nunca podría retractarme. Me di la vuelta y salí. Se rió detrás de mí y esa risa me quemó. Todavía se reía cuando salí, como si los últimos minutos fueran algún remate en su comedia privada. Tyler me siguió, callado ahora, la botella de bourbon todavía medio llena en su mano. Nos sentamos en el coche durante unos minutos, ambos mirando por el parabrisas. No dijo nada y yo tampoco. Había una pesadez en el aire, algo espeso y sofocante, como el dolor, pero más oscuro. El dolor es para los muertos. Esto era traición, y la traición tiene dientes. Necesitas proteger a tu hijo, hombre, dijo Tyler finalmente. Ella no va a parar. Va a seguir arrastrando a Mason a este lío como si nada. Lo sé. Vas a presentar la demanda. Asentí lentamente. Sí, a primera hora de mañana. Me puso una mano en el hombro. Bien. La puerta se abrió detrás de nosotros. Jessica salía con una bolsa de lona y su portátil bajo el brazo. Ni siquiera me miró. Pasaré mañana por el resto de mis cosas, dijo por encima del hombro. Dile a Mason que lo quiero. Y luego se fue, así como así. Es curioso lo rápido que alguien puede desaparecer cuando en realidad nunca estuvo contigo para empezar. Esa noche me quedé despierto organizando documentos, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, la escritura de la casa, el certificado de nacimiento de Mason. Sentía como si estuviera construyendo un muro, una página a la vez, un muro entre yo y el virus en el que se había convertido. A las 10:13 de la noche recibí un mensaje de Caleb. Era solo una foto de él y Jessica en el sofá, con mi sudadera con capucha, sosteniendo una botella de vino que había comprado para nuestro aniversario hace 2 años. Ella es más feliz ahora. Sin puntuación, solo esas palabras. La miré fijamente hasta que me ardieron los ojos. Entonces tiré el teléfono al otro lado de la habitación. Se estrelló contra la pared y cayó, primero la pantalla. No lo recogí. En cambio, entré en la habitación de Mason. No había estado allí desde que se fue el fin de semana. La cama todavía estaba deshecha. Su pequeño tigre de peluche estaba sentado junto a la almohada. Lo cogí, me senté en el borde de la cama y sentí que todo se derrumbaba. Esta era la parte que nadie te cuenta. No la ira, no los gritos, el silencio.
la parte en la que te sientas en la habitación vacía de tu hijo, agarrando su juguete como un salvavidas, tratando de no llorar lo suficientemente fuerte como para que los vecinos lo oigan, tratando de averiguar cómo demonios le vas a decir que mamá ya no vive aquí. Que mamá eligió a un tipo que apenas conoce por encima de su propia familia. Dormí allí con el tigre. No fue intencionado. Simplemente me desmayé eventualmente. Cuando me desperté, Mason estaba en casa. Mi madre lo había dejado temprano, dejó una nota diciendo que pensó que querríamos pasar tiempo juntos. Entró corriendo a la habitación y saltó a la cama como si fuera un sábado por la mañana normal. Papá, ¿vamos al parque hoy? Parpadeé para quitarme el sueño de los ojos y asentí. Sí, amigo. Vamos. No preguntó por Jessica. Todavía no. Creo que en el fondo sabía que algo andaba mal. Los niños son como animales. Sienten el cambio antes de que el suelo se mueva. En el parque lo vi correr. Pura alegría, pura energía, sin idea de que su madre había detonado una bomba justo en el centro de su vida. Y me prometió una cosa en ese mismo momento. Él nunca lo sentiría. Yo recibiría la explosión. Absorbería cada mentira, cada insulto, cada risa engreída de Caleb. Lo cargaría todo solo para asegurarme de que mi hijo saliera limpio de esto. Cuando regresamos, el coche de Jessica ya estaba en la entrada. Estaba sentada en los escalones, con gafas de sol, mirando su teléfono como si estuviera esperando un Uber. Mason se iluminó. Mamá. Corrió hacia ella. Abrió los brazos como si no acabara de incendiar nuestro mundo y sonrió con esa sonrisa falsa y suave en la que solía creer. Me quedé detrás de él, con los brazos cruzados, la mandíbula apretada. Se levantó, le besó la cabeza y luego me miró. ¿Podemos hablar? No, dije. ¿En privado? No. Liam, vamos. No voy a jugar a fingir contigo, Jess. ¿Quieres ver a tu hijo? Bien, pero no te quedes en mi porche como si todavía fueras parte de esta familia. Sus ojos se entrecerraron. Entonces, así es como va a ser ahora. No dije nada. Tomó la mano de Mason y caminó hacia el coche, y los vi irse, no porque confiara en ella, sino porque necesitaba ver cuán lejos caería antes de darse cuenta de lo que había tirado. Lo trajo de vuelta tarde. Casi 2 horas más tarde de lo que habíamos acordado. Sin llamadas, sin mensajes, simplemente apareció como si el tiempo ya no se aplicara a ella. Mason entró con una cajita feliz en una mano y un juguete nuevo en la otra. Todo sonrisas y ketchup en su camisa. Jessica se quedó junto a la puerta, con los brazos cruzados, apoyada en el marco como si fuera la dueña del lugar. No entró. Comió. Está bien. Y no necesita un baño esta noche. De nada, dijo con ese tono engreído en su voz. Se suponía que debía regresar a las 6. Levantó una ceja. ¿Tráfico? No hay tráfico a las 9:30, y es. Vas a empezar a cronometrarme ahora. ¿Lindo? Me acerqué a ella, sin gritar. Controlado. Frío. Si llegas tarde otra vez, no te lo llevarás el próximo fin de semana. Eso no es una amenaza. Es la nueva regla. Se burló. Vaya, realmente te estás metiendo en este papel de ex enojado, ¿eh? Me estoy metiendo en proteger a mi hijo del caos. ¿Crees que yo soy el caos? Sé que lo eres. Sonrió ante eso. Realmente sonrió. Bien. Entonces dejaré de fingir. Y así como así, se dio la vuelta y se fue en la noche como si no me acabara de apuñalar por la espalda 2 veces y ahora me estuviera desafiando a sangrar más fuerte. Después de que Mason se durmió, me senté a la mesa de la cocina y busqué abogados de divorcio. Los 3 primeros nombres de la lista eran caros. El tipo de personas que sonreían en la corte mientras sus clientes lo quemaban todo. Necesitaba uno de esos porque Jessica no iba a luchar limpio. Nunca lo hizo. 2 días después, publicó una foto. Ella con un vestido ajustado sentada en el capó del coche de Caleb, Mason de pie entre ellos, sonrisa incómoda, brazos rígidos a los lados, el pie de foto, la familia es lo que haces, corazón rojo. La miré fijamente durante 5 minutos antes de llamarla. Contestó.
Hola. Quita la foto. Fingió no oírme. ¿Qué? No publicas fotos con él y nuestro hijo. Ni ahora ni nunca. ¿Entiendes? Es parte de mi vida, Liam. No es el padre de Mason. Nunca dije que lo fuera. Entonces deja de usar a mi hijo como un accesorio en tu pequeña historia de amor. Se quedó callada por un segundo. Ya no puedes controlar mi vida. Tuviste tu oportunidad. Me aburrías, Liam. Me desgastaste con tus tonterías pegajosas y tus tristes rutinas. Necesitaba más. Caleb me da eso. Me importa un carajo lo que te dé. Pero si vuelves a arrastrar a mi hijo a este circo, iré a la corte. Se rió. ¿Oh, irás a la corte? ¿Con qué dinero? Y ahí estaba. Pensó que yo era débil. Todavía lo piensa. Pensó que cedería, lloraría, tal vez le rogaría que volviera una vez que el dolor desapareciera. No se dio cuenta de que una traición como esta no crea dolor. Crea algo más frío, enfocado y peligroso. A la mañana siguiente me reuní con el abogado. Traje limpio, mirada aguda, sin paciencia para juegos. Le entregué el cuaderno, las fotos de Instagram, la cronología, la mentira del hospital. No pestañó. Simplemente hojeó las pruebas y dijo, se ha incriminado a sí misma. Esto no será limpio, pero tienes influencia. No quiero venganza, le dije. Levantó la vista. No. Quiero a mi hijo y quiero que deje de usarlo como un peón. Tendrás que luchar sucio. Asentí. Entonces enséñame cómo. Esa noche recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Sé lo que te está haciendo. Tengo más. Me quedé helado. Respondí, ¿quién es? Digamos que soy alguien que ha estado en el retrovisor de Caleb antes. Ha hecho esto antes. A otra familia. Ella es solo la siguiente en la fila. Llegó otro mensaje. Una foto esta vez. Caleb en un bar con otra mujer, no Jessica. Una chica diferente, más joven, su mano en su muslo. Con sello de tiempo reciente. El mensaje final, no son lo que creen que son. Confía en mí. Observa las grietas. Me quedé allí sentado mirando esa pantalla, mi pulso latiendo como un tambor de guerra. Jessica pensó que había ganado. Que había cambiado la estabilidad por fuegos artificiales y se había salido con la suya. Pero el fuego se apaga. Y cuando lo hace, todo lo que queda es ceniza. No volví a dormir. La foto del número desconocido seguía parpadeando en mi cabeza. Caleb encima de una chica que no era Jessica, sonriendo como un hombre que no tenía correa, ni conciencia, ni intención de ser leal a nadie. Y Jessica, ella era solo la siguiente tonta en su rotación. Pero ella no lo sabía. Pensó que era especial. Pensó que era diferente. Y una parte de mí quería advertirle, gritárselo, restregárselo en su cara engreída. Pero no lo hice, porque en el fondo quería que lo aprendiera por las malas, de la misma manera que me hizo aprender sobre ella. Guardé la foto, hice una copia de seguridad. No sabía qué haría con ella todavía, pero se sentía como un arma cargada. Y cuando has estado acorralado durante mucho tiempo, saber que tienes algo afilado en el bolsillo te devuelve un pedazo de tu columna vertebral. A la mañana siguiente le hice panqueques a Mason, tal como le gustaban. Con jarabe extra, sin corteza, a un lado. Se rió, me contó una historia sobre un niño de su clase que vomitó en la clase de arte, y sonreí genuinamente por primera vez en días. Fue entonces cuando sonó el timbre. Me quedé helado. Mason no se dio cuenta. Siguió hablando. Me limpié las manos, caminé hacia la puerta, la abrí. Jessica, sin previo aviso, sin mensaje de texto. Simplemente parada allí, con las gafas de sol subidas en el pelo y un sobremanila en la mano. ¿Podemos hablar? No me moví. ¿Hablar de qué? No quiero pelear. Solo dame 5 minutos. Miré hacia atrás. Mason todavía estaba en la mesa, distraído. Salí y cerré la puerta detrás de mí. Me entregó el sobre. ¿Qué es?, pregunté. ¿Vaciló?
Una propuesta de custodia. Caleb me ayudó a redactarla. ¿Es justa? No lo abrí, solo la miré, buscando alguna señal de la mujer que solía conocer. Pero no había nada, solo cálculo. El mismo brillo de plástico que llevaba en el muelle del crucero, ahora ligeramente agrietado por la presión. Haré que mi abogado lo lea, dije secamente. Se encogió de hombros. Como quieras. Hubo un momento de silencio. Se mordió el labio inferior como si estuviera debatiendo algo. Entonces lo dijo. Sé que estás enojado, Liam. Lo entiendo, pero tienes que dejar de actuar como si yo fuera la villana aquí. Dejaste de intentarlo hace años. Dejaste de mirarme como si importara. Me reí. No en voz alta, solo lo suficiente para hacerla estremecer. Mentiste sobre que nuestro hijo estaba en el hospital para ir a acostarte con tu novio en un crucero. Usaste mi dinero. Jugaste a las casitas con él y mi familia mientras yo estaba sentado en la sala de espera de un hospital llorando en el café de la máquina expendedora. Y ahora estás aquí diciéndome que dejé de intentarlo. Su rostro se endureció. Siempre te conviertes en la víctima. No, Jessica. Me convertí en un padre, un esposo. Confié en ti. Ese fue mi error. No respondió. Simplemente se quedó allí parada, con la mandíbula apretada, como si todo lo que dijera fuera solo ruido rebotando en su nueva fantasía. Me acerqué. Te dice que eres la única que lo ha conseguido. Sus ojos se movieron hacia arriba. ¿Qué? Caleb, ¿te dice que eres especial? ¿Que eres diferente de la última? No lo conoces. Sé que tiene manos rápidas y sin límites. Sé que fue fotografiado hace 2 noches con una mujer diferente en un bar en Eastwood. Mano en su pierna. El mismo movimiento que usó contigo, supongo. Pude ver que la golpeaba. No completamente, no de una vez, sino un parpadeo como una grieta en el vidrio bajo presión. Estás mintiendo, dijo, pero fue débil. Saqué mi teléfono, abrí la foto y se la mostré. Sus labios se separaron un poco. Luego apartó la mirada. Me incliné, lo susurré como un cuchillo. No está construyendo nada contigo, Jess. Solo está pasando el tiempo hasta que entre el próximo juguete nuevo. No dijo una palabra. Se dio la vuelta, caminó hacia su coche, se subió y se fue sin siquiera abrocharse el cinturón de seguridad. Y yo, me quedé en el porche, todavía sosteniendo el sobre, sintiendo el viento frío cortar mi cara. Debería haberme sentido triunfante, como si hubiera ganado. Pero en cambio, solo me sentí vacío. Porque la venganza no arregla las cosas rotas. Simplemente te hace menos temeroso de los bordes afilados. Más tarde esa noche, acosté a Mason y me quedé a su lado más tiempo de lo habitual. Preguntó si mamá volvería mañana. Le dije que lo vería pronto. No mentí, pero tampoco le dije la verdad. Ya no estaba seguro de que era peor. En el pasillo, me detuve junto al espejo, me miré. No me parecía al hombre que comenzó este matrimonio. Ese hombre era suave, esperanzado. El hombre que me devolvía la mirada ahora, lo sabía mejor. Pasó una semana. Sin llamadas, sin mensajes de texto, sin más visitas sorpresa ni pequeños discursos engreídos en mi porche. Jessica se quedó en silencio de radio por completo. Y ese silencio decía más que todas sus mentiras juntas. Mason ya no preguntaba mucho por ella. Ya no. Creo que incluso él sintió el cambio. Esa comprensión silenciosa que los niños desarrollan cuando las personas que aman comienzan a actuar de manera diferente. Traté de mantener todo normal, ir a la escuela, cenas, cuentos antes de dormir. Pero debajo de todo, estaba afilando algo invisible. Había presentado la documentación, divorcio, custodia, restricción, límites. Mi abogado dijo que el caso ya se inclinaba a mi favor. Tenía las pruebas. Tenía la verdad. Pero más que eso, tenía paciencia. Jessica siempre había sido impulsiva. Se movía rápido, mentía rápido, saltó a los brazos de Caleb como una chica de secundaria persiguiendo al mariscal de campo del equipo universitario.
Pero ahora que la fantasía comenzaba a pudrirse, ahora que la realidad había deslizado sus dedos alrededor de su cuello, se estaba quedando callada. Eso era peligroso. Los mentirosos silenciosos son los peores. El jueves, mi abogado llamó. «Vas a querer ver esto», dijo. Me reuní con él en su oficina esperando un documento o una actualización legal. En cambio, me deslizó un mensaje impreso, una transcripción de un chat privado que Caleb tuvo con otra persona. Uno de los investigadores de mis abogados lo había conseguido. El chat era entre Caleb y un tipo llamado Trevor. Lo hojeé, mis ojos captando frases clave como minas terrestres. Va a entregar su mitad pronto. No sospecha nada. Una vez que obtenga el acceso a la cuenta, me esfumo. Confía en mí, hermano. Voy a cobrar antes de que llegue la locura. Me quedé sentado en silencio, releyéndolo 3 veces. Jessica no solo estaba siendo utilizada. Estaba a punto de ser destripada. Miré el papel, las manos apretándose, la mandíbula apretándose. ¿Esto es real?, pregunté. Mi abogado asintió. Verificado. Es reciente y legal para presentar. ¿Le dio acceso a sus cuentas? Parece que sí. Exhalé por la nariz. Profundo, controlado. Deja que lo descubra por sí misma, dije. No la adviertas. Deja que él lo haga. ¿Estás seguro? ¿Positivo? Porque necesitaba que lo sintiera de la misma manera que yo. Sin advertencias, sin aterrizajes suaves, solo la repentina comprensión de que había confiado en la persona equivocada otra vez. Al día siguiente recibí un mensaje. Jessica, una línea, necesito hablar contigo. Por favor. No respondí. Llegó otro 30 minutos después, es importante. Sé que metí la pata. Solo, necesito verte. No se trata de nosotros. Se trata de Mason. Sabía que mordería el anzuelo si se trataba de él. Así que respondí, ven después de las 8. Él estará dormido. A las 8:12 llamó, esta vez sin gafas de sol, sin engreimiento, solo ella, desaliñada, nerviosa e inquieta como un cable bajo tensión. Abrí la puerta, no dije nada. Entró lentamente, las manos jugueteando con su teléfono, luego con las mangas, luego con nada. No se sentó. No estoy aquí para discutir, comenzó. Entonces no lo hagas. Se estremeció. Algo sucedió, dijo, con la voz más baja ahora. Con Caleb. Arqueé las cejas ligeramente. Oh. Se ha ido. Sus cosas se han ido. Vació mi cuenta. Mis ahorros. Todo. Asentí. Y ella levantó la vista atónita. ¿Qué quieres decir? Y él, me robó. No, se lo entregaste. Liam, traicionaste a tu familia por un tipo que dijo todas las cosas correctas. Ahora él te hizo lo que tú me hiciste a mí. Llámalo karma. Llámalo como quieras. Pero no te quedes en mi casa esperando simpatía. Su voz se quebró. No quiero simpatía. Quiero ayuda. Eso rompió algo en mí. Quería ayuda. Después de todas las mentiras. Después del truco del hospital. Después del crucero. Después de desfilar a mi hijo con ese perdedor como si fuera un premio en un programa de juegos. Ahora quería ayuda. Ayudaré a Mason, dije. Eso es todo. Parpadeó rápidamente, tragó saliva. Tenías razón en todo. Yo, no quería creerlo, pero... Di un paso adelante, tranquilo, sereno. No querías creer que tú eras el problema. Esa es la parte que sigues evitando. Ni Caleb, ni yo. Tú. No habló. Y no la necesitaba. Abrí la puerta de nuevo. Puedes irte ahora. Parecía que podría llorar, pero no salió nada. Salió, se volvió por última vez. Realmente te amé una vez. La miré fijamente. Entonces deberías haber actuado como tal. Cerré la puerta. Y esta vez permaneció cerrada. No la vi irse. No miré por las cortinas.
No esperé el sonido del motor de su coche. Ya no era parte de mi vida. En realidad no. No de ninguna manera que importara. Volví a la sala de estar, me senté en la misma silla en la que había estado el día que regresó de ese crucero, sonriendo como si la traición fuera una especie de recuerdo. Recordé todo. El cuaderno, las fotos, las mentiras. Y luego miré a mi alrededor. Silencio. Pero era diferente ahora. No era pesado. No era agudo. Era limpio. Específico. Ya no quería venganza. No me importaba si regresaba arrastrándose o se desmoronaba. Lo que le sucediera de ahora en adelante era su historia para vivir, no la mía para arreglar. Esa noche acosté a Mason y le di las buenas noches como siempre. Frente, luego un pequeño choque de puños. Luego el tigre metido bajo el brazo. Sonrió mientras dormía antes de apagar la luz. Esa sonrisa, esa fue mi victoria. Las siguientes semanas pasaron rápido. Mi abogado terminó los papeles del divorcio y Jessica los firmó. Sin peleas, sin fanfarrias. Tal vez no tenía la energía después de que Caleb la dejara seca. O tal vez sabía que ya había perdido mucho antes de que llegaran los papeles. Obtuve la custodia principal. Vería a Mason cada 2 fines de semana, supervisado por ahora. No se trataba de castigarla. Se trataba de proteger a mi hijo. El juez estuvo de acuerdo. Una tarde recibí un sobre por correo. Sin remitente. Dentro había una sola foto. Caleb esposado de pie junto a un coche patrulla, con la cara vuelta. Había una nota garabateada en la parte de atrás: resulta que estafar a la gente a través de las fronteras estatales no es tan divertido cuando se involucran los federales. De nada. Sonreí por primera vez en días. Nunca descubrí quién era T, y no lo necesitaba. El cierre no siempre viene con respuestas. A veces viene con silencio. A veces viene cuando dejas de necesitar que las personas que te lastimaron se expliquen. Jessica intentó comunicarse una vez más, me envió un mensaje de texto con una foto borrosa de ella y Mason de hace meses con un título que decía: extrañé esto. No respondí. Bloqueé el número. Ese fue el corte final. Unos meses después, Mason me preguntó si era feliz. Me tomó por sorpresa. Estaba sentado en el asiento trasero después del entrenamiento de fútbol, con sudor en la frente, hierba en las rodillas, simplemente mirando por la ventana como si ni siquiera estuviera preguntando algo tan pesado. Lo miré por el espejo. Sí, dije. Lo soy. Y lo era, porque había sobrevivido. Las mentiras, la traición, la angustia, la tormenta, y salí de ella algo mejor, más fuerte, más agudo, más inteligente. Si pudiera regresar y detenerlo todo antes de que sucediera, no lo haría. Porque ahora sé qué clase de hombre soy cuando todo arde. Y sé cómo es reconstruir desde las cenizas. Así que si estás leyendo esto, si estás sentado donde yo estaba sentado, preguntándote cómo alguien a quien amas podría convertirse en alguien que ni siquiera pestañea mientras te corta por la mitad, aquí tienes mi consejo: no busques explicaciones. No te ahogues en el porqué. Simplemente levántate, respira y camina. Porque puede que no seas capaz de cambiar la traición, pero puedes decidir en qué clase de hombre te convierte.